Bienvenidos a esta su iglesia de Chapel at Wayne, ahora online, a través de las plataformas sociales de Facebook, YouTube. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Recuerden que no hay mejor bendición que compartir el Evangelio de Jesucristo. Usted puede invitar familiares y amigos para que se unan a usted cada domingo para participar juntos de la predicación, de la alabanza. Usted también puede invitar familiares y amigos a unirse los lunes y los viernes con el tiempo de oración con el pastor, los miércoles con el pastor Escoto y su esposa, los grupos pequeños virtuales. Y usted puede también compartir los videos que siempre ponemos en Facebook y en YouTube para que le dé la oportunidad a otras personas que también sean beneficiadas con el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Si usted tiene niños, por favor recuerde que usted necesita comunicarse con la hermana Tamaira Mota a fin de que sus hijos puedan participar de la escuela bíblica dominical virtual con sus maestros. Y si usted tiene jóvenes, el hermano César Tapia está esperando que usted los llame para que sus hijos puedan estar en contacto con otros jóvenes y también poder utilizar los materiales que la iglesia tiene para la disposición de cada uno de ellos. Recuerde que nuestra página web es techapel.org. Allí usted puede encontrar información de la iglesia en inglés. También usted puede ir hasta ahí para continuar con sus diezmos y ofrendas. Recuerde que el email del pastor es victor@techapel.org para cualquier pregunta o necesidad que usted pueda tener. Hoy es el último día para que usted nos envíe videos o fotos para el homenaje que le vamos a hacer a papá. Si no llega el material hoy, no podemos garantizar que lo vamos a incluir en el video de homenaje que estamos preparando para el Día de los Padres, que ya es el próximo domingo. Sin más preámbulo, les invito a que se pongan de pie, levanten las manos y juntos vamos a adorar a Dios por medio de las alabanzas. Amén. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Siempre, Señor, el mundo que
través de las alabanzas. Gracias, por supuesto, como siempre, a todos los que conforman el ministerio de alabanza de nuestra congregación. Les invito a que se pongan de pie, abran sus Biblias y juntos vamos a considerar el texto en el día de hoy, el cual se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 8 al 16. Vamos a leer de la Nueva Versión Internacional y la palabra de Dios dice así. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones, Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que yo vaya y lo capture. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, el criado de Eliseo, se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra y por lo que tú nos recuerdas siempre, que tú y los tuyos que están con nosotros son más que los que están en el mundo. Cumple tu promesa de que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la enviaste y nosotros seamos bendecidos por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el miedo es una fuerte emoción, es una de las emociones más fuertes. Incluso los expertos dicen que el miedo es capaz de literalmente paralizarnos. Y si alguno de ustedes está teniendo problemas durmiendo de noche, recuerde que el miedo es uno de los elementos que más producen pesadillas en los seres humanos. Cuando usted tiene pesadilla, casi seguro es por algún miedo consciente o inconsciente que se está manifestando de noche. El miedo es tan malo que puede incluso evitar que nosotros triunfemos en la vida. Alguien llegó a decir que el miedo nos roba el gozo, el miedo nos roba la valentía, el miedo nos deja fríos, desnudos y temblando. Y cada uno de nosotros ha pasado por algún momento por una situación de temor. Cada uno de nosotros ha enfrentado en algún momento el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a la derrota, el miedo a ser rechazado por otros, el miedo al miedo, como decíamos la semana pasada. Cada uno de nosotros ha tenido algún tipo de momento de ansiedad simple o algún tipo de ataque de pánico. Es parte de la experiencia humana. La manera en que nosotros reaccionamos al miedo, ya hablamos de esto un poco la semana pasada, pero vamos a recordar que hay por lo menos 4 maneras en que la gente reacciona al miedo. Número 1, salir corriendo. Es la actitud más común. Número 2, quedarse y pelear. Número 3, tratar de controlar la situación. O número 4, dejarse controlar por ella.
nosotros queremos agregar una quinta en el día de hoy, y es: nosotros cuando enfrentamos el miedo podemos esperar en Dios. Estamos viviendo en medio del COVID-19 y mucha gente tiene muchas preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Debo salir? ¿No debo salir? ¿Debo usar máscara? ¿No debo usar máscara? ¿Puedo volver al trabajo? ¿Puedo volver a la escuela? ¿Debería quedarme en mi casa? ¿Podemos volver a la iglesia? ¿Puedo volver a abrazar a mis seres queridos? ¿Será que en medio de toda esta tensión social que estamos viviendo es seguro salir a la calle? ¿Será que podemos confiar otra vez en la policía? ¿Será que podemos estar tranquilos de que la violencia y los disturbios no van a tocar la puerta de mi casa? Cuando uno piensa en todas estas cosas, mis queridos hermanos, no es sorpresa que los antidepresivos y las pastillas para los nervios se están acabando en todas partes, porque la gente está abusando de las mismas. Pero en la Biblia, dependiendo de qué autor usted lea, hay entre 80, 100 o más frases que dicen: no tengan miedo. Ya dijimos en una ocasión que cuando la Biblia nos llama a no tener miedo, no es porque el miedo no exista, sino porque nosotros podemos desarrollar una capacidad especial que solamente Dios nos puede dar. Antes de que entremos en materia, en el mensaje que queremos predicar hoy, vamos a presentarle a los protagonistas de nuestra historia. Está Eliseo, el profeta de Dios, está el siervo de Eliseo, está el rey de Siria y está el rey de Israel, que son los principales personajes que van a intervenir en esta interesantísima historia. Si usted lee el texto, y yo le sugiero que lo lea con cuidado, los capítulos anteriores, la historia es muy sencilla. El rey de Siria quería atacar a Israel, y de vez en cuando el rey planeaba algunas estrategias desplegando parte de su ejército. Pero ¿qué pasa? Que Dios le comunicaba a su siervo Eliseo lo que el rey estaba tramando. Aún lo que el rey pensaba, Dios lo sabía, porque Dios es Dios. Se lo comunicaba a Eliseo, Eliseo se lo comunicaba al rey de Israel, y de esa manera los planes del rey de Siria siempre eran estropeados por la intervención divina. Llegó un momento que el rey, como dicen en mi país, cogió toda la cuerda, se enojó, quiere decir, y comenzó a acusar a sus siervos de que probablemente había algún traidor, algún espía, que iba y le contaba el chisme al rey de Israel. Y alguien, por supuesto, como leímos, dijo: no, rey, lo que pasa es que el siervo de Dios le cuenta todas las cosas que usted va a hacer al rey, aún las que usted piensa en su habitación. Y por eso usted nunca ha podido hacer nada. Entonces el rey dice: bueno, pues lo que tenemos que hacer es ir y tomar preso a ese profeta. Y se acabó el relajo. Y así es como llegamos nosotros a esta parte donde el rey manda un ejército. Cuando se entera que Eliseo estaba en una ciudad cercana, manda un grupo de soldados, caballos, un ejército impresionante, y rodea la ciudad donde prácticamente estaba Eliseo y su siervo, todo un ejército, para ir a apresar a 2 personas. Cuando el siervo de Eliseo se da cuenta de lo que está pasando, se paniquea, entra en pánico y dice: ¡ay, Dios mío! Si fuera dominicano, dicho: ¡ay, mi madre! Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo le dice: no temas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Eliseo era un optimista, porque él había leído libros de superación personal que le permitían estar tranquilo en momentos difíciles. Era porque no había peligro, había peligro. Era porque no había un enemigo, había un enemigo. Pero Eliseo podía ver algo que en ese momento su siervo no estaba pudiendo ver. Cuando tú te encuentres en una situación de peligro,
cuando tú te encuentres en una situación de miedo, cuando tú te encuentres en una situación de desesperanza, pídele a Dios que te abra los ojos espirituales, porque de eso precisamente se trata el mensaje de hoy. Cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, cosas maravillosas suceden. Ahora yo quiero que usted me pregunte, pastor, ¿cuáles son las cosas que suceden cuando Dios abre nuestros ojos espirituales? Gracias por preguntar. Antes de darle la respuesta, que son los 4 puntos del mensaje de hoy, la mayoría de ustedes, al igual que yo, hemos pasado por alguna experiencia donde hemos tenido que ir al oculista, porque nuestros ojos nos están fallando. Y cuando uno va al oculista, o se le hace una operación en los ojos, como me pasó a mí, o se le recetan anteojos, lentes. Y eso hace que usted vea lo que usted antes no veía. Sencillo, ¿verdad? Los lentes hacen una gran diferencia, particularmente porque le permite a usted ver lo que antes usted no veía. Bueno, primera respuesta a la pregunta, ¿qué sucede cuando Dios abre nuestros ojos espirituales? Bueno, nosotros vemos lo que antes no se podía ver. Lo que era invisible se vuelve visible con la ayuda de Dios cuando Él abre nuestros ojos y cuando nosotros entendemos también la verdadera naturaleza de la batalla que estamos enfrentando. Para que usted entienda mejor este tema de ver lo que no se ve, a mí me encanta la astronomía, no la astrología, que es una herejía, la astronomía. Me encanta el tema de las galaxias, el tema de los astros y la grandeza del universo. También me gusta mucho la profundidad del mar. Me impresiona mucho eso. Y usted probablemente sabe que hay áreas en el universo que usted la mira con sus ojos físicos y usted no ve nada. Pero si se concentra un telescopio en esa misma dirección, de repente aparecen millones de galaxias. Y usted sabe lo grande que es una galaxia. ¿Y cuál fue la diferencia? Bueno, la diferencia fue que los ojos físicos no podían ver más allá, pero con la ayuda de un instrumento, cuando algo interviene, nosotros podemos ver lo que antes no se veía. Vayamos al texto. En el versículo 5 dice la Biblia: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir y vio, recuerden que decíamos la semana pasada que parte de la forma en que el miedo entra a nuestra vida es a través de los ojos. Vio un ejército con caballos y carros de combate que rodeaban la ciudad. Un peligro inminente, una crisis, una tragedia, la posibilidad de perder la vida o ser arrestado. Y llega paniqueado donde Eliseo y le dice: ay, Dios mío, Señor, Padre, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Entonces Eliseo dice: Señor, versículo 17, ábrele a Gizi los ojos para que vea. ¿No tenía vista este hombre? ¿No tenía ojos físicos para ver? Claro que lo tenía. Pero ¿por qué él no veía lo que Eliseo veía? Bueno, porque él no estaba viendo con los lentes de Dios. Porque no estaba viendo la verdadera naturaleza de la batalla. Porque yo quiero que usted sepa que implícito en el pasaje, y es una enseñanza de toda la Biblia, nuestra batalla, nuestra lucha, no es solamente con lo que se ve, sino principalmente con lo que no se ve. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle a Dios que a nosotros también nos sean abiertos los ojos espirituales para ver lo que no se ve y para entender la verdadera naturaleza de la batalla, porque Efesios capítulo 6 versículo 12, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, donde dice la Escritura: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos. Y ponga atención,
y con autoridades del mundo invisible. No dice que peleamos contra la gente, contra cosas que no se ven. ¿Por qué son invisibles? Porque no se pueden ver con el ojo humano, pero se pueden ver cuando usamos el aparato, los lentes correctos, cuando Dios abre nuestro entendimiento y nosotros nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando, no necesariamente es solo algo tangible y algo material, una enfermedad, un problema, falta de dinero, un virus, un encerramiento, una depresión, sino que hay fuerzas malignas allá afuera tratando de hacernos la vida de cuadritos. Otra manera en que nosotros podemos ilustrar esta verdad, ya hablamos del telescopio para ver de lejos, pero también se puede para ver de cerca. Usted sabe que en el agua muchas veces hay animales, animaluchos, le decía un científico. Hay bacterias que tienen vida y forma, pero usted no las ve con los ojos físicos. Usted tiene que recurrir a un microscopio. Y cuando usted pone el microscopio permite que usted vea lo que normalmente con los ojos no se ve. Eso es una manera de ilustrar de que es posible, no solamente en el aspecto espiritual, pero en la vida diaria hay cosas que no se ven, pero que están ahí, que existen, que son reales. Y como la Biblia ya nos ha advertido que nosotros tenemos que comprender la verdadera naturaleza de la batalla que enfrentamos todos los días, por eso se nos manda en Efesios capítulo 6 a ponernos la armadura de Dios para la batalla. O sea, no luchar con armas carnales cuando estamos bregando con asuntos espirituales. ¿Y cuál es el armamento de Dios? Ahí está descrito en Efesios capítulo 6, que habla de que la armadura de Dios tiene que ver con la salvación, la fe, la verdad, la justicia, la palabra de Dios, la oración, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, porque Satanás podrá tener muchos secuaces y muchos miembros en su ejército, pero los que están con nosotros son más que los que están con él. Y además Dios nos ha provisto de las herramientas y las armas espirituales para que nosotros salgamos victoriosos en todas las batallas que enfrentemos todos los días. Si hay algo, mi querido hermano, que te está atrasando, que te está reteniendo, que te está limitando, que te está afectando tu vida, pídele a Dios ahora mismo que abra tus ojos espirituales. Número uno, para que tú veas cuál es la verdadera naturaleza de la batalla y para que tú puedas apreciar lo que Dios está haciendo y puede hacer en tu vida cuando tú ni siquiera puedas verlo con tus ojos físicos. Número uno, ya dijimos, cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, nosotros podemos ver lo que normalmente no se ve. Y eso es una gran ventaja. Número 2. Cuando nosotros comprendemos la verdadera naturaleza de la batalla y Dios abre nuestros ojos espirituales, nosotros reconocemos, nos damos cuenta que no estamos solos. Versículo 17. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Gizi los ojos para que vea. Ábrele los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Este muchacho, él pensaba que él veía, pero él era ciego. Y así hay mucha gente en el día de hoy que cree que ven, que creen que porque ya fueron al oculista y le pusieron lentes nuevos están viendo, pero están ciegos. Y hasta que Dios no abre los ojos espirituales, que fue lo que Jesucristo vino a hacer, por eso Jesucristo sanaba a los ciegos, para demostrarle al mundo que Él era el único que podía devolver la vista, no solamente la vista física, pero la vista espiritual. Y hasta que Cristo no abre los ojos espirituales de nuestras almas y nosotros vemos la realidad del pecado, la realidad de la batalla espiritual que libramos, quién es verdaderamente nuestro enemigo, nosotros nunca vamos a poder ser victoriosos,
porque no se puede pelear y ganar una batalla con un enemigo al que usted no ve. Pero cuando Dios hizo lo que tenía que hacer, aquel muchacho vio y se dio cuenta que mientras él pensaba que eran Eliseo y él los únicos que iban a tener que batallar contra ese gran ejército, rápidamente se dio cuenta que él no estaba solo. ¿Me están entendiendo? Tú no estás solo. Tú podrás estar solitario, pero si tú eres un creyente en Cristo Jesús, tú nunca vas a estar solo. Tú nunca vas a tener que pelear solo. Y el enemigo nunca va a ser más grande que el ejército al que tú y yo pertenecemos en el nombre del Señor. Hay una historia que ya yo se las he contado a ustedes antes, pero aquí les va anyway. Es la historia de aquella tribu que cuando los niños llegaban a cierta edad, lo hacían pasar una noche solos en medio del bosque para desarrollar su valentía y para que tuvieran ciertas herramientas, ¿no?, de supervivencia. El papá tomó a este niño, tenía, qué sé yo, 12, 13 años, lo llevó al medio del bosque, lo dejó allí, y aquello fue una noche terrible. El muchacho, imagínense, casi no durmió, en medio de la oscuridad, en medio del bosque, oyendo ruidos, viendo sombras, y él se pasó la noche allí creyendo que estaba solo. Cuando llegó la luz del sol y él volteó la mirada, vio que en una peña no muy lejos de él estaba su padre, quien había pasado toda la noche vigilando a su hijo. Porque los miembros de esa tribu entienden que ellos deben poner a sus hijos a una prueba para que desarrollen valentía, autosupervivencia, pero nunca se corren el chance de dejarlos solos y abandonados en medio del bosque, a expensa de los animales y de la intemperie. Y si los seres humanos sabemos hacer eso con nuestros hijos, que por ninguna razón del mundo los dejaríamos a su propia suerte, ¿cuánto más el Dios que nos ama, el Dios que dio a Cristo para morir por nosotros, el Dios que nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará, sino que nos sostendrá con la diestra de su justicia, no va a estar también con nosotros todos los días, en todos los momentos, cuando lo necesitemos? El Salmo 139 habla, no lo vamos a leer, pero habla de que Dios está en todas partes, que si yo voy arriba, que si voy abajo, que si me voy al fondo, que si me voy a la derecha, allí Dios está. Y yo siempre he dicho que hay que entender la omnipresencia de Dios. No quiere decir que Dios se mueve y está en todas partes. Lo que quiere decir la omnipresencia de Dios es que Dios lo cubre todo y no hay ningún espacio en el universo que pueda estar fuera del alcance de Dios. Por lo tanto, no es que Dios va a donde tú estás, es que tú nunca puedes estar en ningún lugar donde Dios no esté. ¿Entendió? No hay lugar donde tú y yo podamos estar o irnos donde Dios no esté, porque Dios ocupa todos los espacios. Él está en todas partes. So, literalmente es imposible que nosotros en ningún momento nos encontremos fuera de la presencia, del alcance y de la protección de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Entendieron eso? Dos cosas importantes dice en ese versículo. El espíritu que vive en ti, no el espíritu que te visita de vez en cuando. No el espíritu que llega cuando tú lo necesitas o cuando tú lo llamas para una emergencia. El que vive en ti. Y además es más poderoso que el espíritu que está en el mundo. Gloria a Dios. Grandes verdades que la palabra de Dios nos enseña. Sin embargo, reconocemos que la soledad, el sentimiento de sentirse solo, es un mal que aqueja a la sociedad norteamericana y al mundo. Billy Graham, el gran evangelista, dijo que
la soledad es probablemente una de las peores plagas que acosa a la humanidad en el día de hoy. Algunos doctores han ido más lejos y han dicho que la soledad es probablemente el mal de la época. Y otros han dicho que el 99% de los seres humanos se sienten solos y el 1% miente. Eso quiere decir que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido solos. Mario Benedetti, el gran poeta, escribió en uno de sus poemas acerca de la soledad las siguientes palabras. Ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve presoledad. Después de la alegría, viene la soledad. Después de la plenitud, viene la soledad. Después del amor, viene la soledad. A veces no me siento tan solo si imagino, mejor dicho, si sé que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas qué vendrá después de la soledad. O sea que por todas partes, soledad. Christina Forsyth fue llamada la mujer más solitaria del mundo, the loneliest woman in Africa. For 30 years, por 30 años vivió sola en una villa tratando de evangelizar a los nativos de aquella región. La mujer más sola o solitaria del mundo la llamaron. Pero ella escribió una vez: yo nunca he estado sola. He estado solitaria, pero nunca sola. Esta paradoja se ha repetido a través de los años, a través de la historia, dentro y fuera de la Biblia. Personas que han encontrado en Cristo y en Dios el remedio de la soledad. Y para ilustrarlo, veamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice la Biblia: en mi primera defensa, el apóstol Pablo, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, le sacaron los pies al pobre apóstol Pablo. Que no se lo tome Dios en cuenta. Todos me abandonaron, nadie me respaldó, yo estaba solo. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje, lo oyeran los paganos, y fui librado de la boca del león. El apóstol Pablo está insistiendo allí de que si bien los seres humanos no estaban alrededor de él, Dios estuvo todo el tiempo con él. Dios lo libró, Dios lo salvó de la boca del león, Dios lo fortaleció y él no necesitó la ayuda de nadie. Miren, siempre hemos predicado que es importante estar rodeados por hombres y mujeres de fe. Es importante estar alrededor de personas que nos apoyen. Dios nos creó para vivir en comunidad. Y qué bueno cuando tenemos el privilegio y la oportunidad de asociarnos, rodearnos de hombres y mujeres que nos apoyen. Pero mi querido hermano, aunque la gente te falle, aunque los seres humanos te abandonen, Dios nunca te va a abandonar. Tú y yo nunca podremos, aunque querramos, estar solos. Podemos estar solitarios, pero nunca solos. Amén. Vale un amén, ¿verdad que sí? En tercer lugar, cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, se nos aclara la memoria. Ustedes saben que yo siempre he tenido problemas con la memoria. Aunque Johanny dice que yo tengo memoria selectiva, donde solamente se me olvidan las cosas que me convienen, dice ella. Y hay muchos chistes que yo les he contado a ustedes, pero hoy no les voy a contar un chiste, les voy a contar una historia que es un chiste de una persona que escribió diciendo: la enfermedad del DDMAE, desorden del déficit de memoria activado por la edad. Déficit de memoria por causa de la edad.
Y dice así la historia. Un día yo decido lavar el auto. Empiezo a caminar hacia la puerta, pero me doy cuenta que el correo, las cartas, acaban de llegar y están encima de la mesa. Está bien, voy a lavar el auto, pero primero voy a ver quién me escribió. Empiezo a ver las cartas y a botar aquellas que son junk mail. E inmediatamente me doy cuenta que el cesto de la basura está lleno. Por lo tanto, hay que vaciarlo. Ok, voy a poner las facturas en el escritorio. Voy a vaciar el cesto de la basura. Pero cuando voy a abrir el cajón, me doy cuenta que ahí están las facturas que hay que pagar. Así que voy a aprovechar y voy a hacer algunos cheques. ¿Dónde está la chequera? Ah, la encuentro y me doy cuenta que solamente queda un cheque en la chequera. Entonces, debo ordenar nuevos cheques. Pero primero voy a mover este vaso de jugo que está cerca de la computadora, porque usted sabe que no se pueden tener líquidos cerca de la computadora. Mejor voy a ir y lo voy a poner en el refrigerador para que se enfríe. Cuando voy para la cocina, me doy cuenta que las plantas que están cerca de la cocina necesitan agua. Así que pongo el vaso con jugo encima de la mesa, busco agua para echárselo a las plantas, pero en ese momento descubro que encima de la mesa del comedor, de la cocina, están mis anteojos, que los había estado buscando todo el día. Mejor tomo los anteojos, los guardo en un sitio donde no se me extravíen de nuevo y luego voy a echarle agua a las plantas. ¡Oh, qué casualidad! El control remoto que debería estar en la sala está en la cocina. Lo voy a llevar a la sala para que cuando yo vaya a ver televisión más tarde no esté como un loco buscando el control remoto. Cuando finalmente llego a la sala y veo que no he alimentado o echado agua a las plantas y que incluso he derramado agua en el piso, voy a tener entonces que buscar un trapo para poner a secarlo. Pero en eso me doy cuenta que las llaves del auto, que las necesito para ir y abrirlo y lavarlo, ahora no las encuentro. Mejor me voy a poner a revisar los emails en la computadora y así también averiguo qué podemos encontrar allí para yo encontrarle una respuesta a esta enfermedad que hemos llamado DDMAE. Es algo grave, según el internet. Se lo voy a mandar a algunos de mis amigos, pero como no me acuerdo a quién se lo mandé, voy a dejar que sean ustedes los que los pasen para adelante. Yo sé que es un poco silly la historia, pero probablemente usted se ha encontrado en alguna situación donde se pasó el día tratando de hacer cosas y al final no hizo nada. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra memoria es muy limitada. Particularmente, mis queridos hermanos, se nos olvida con frecuencia lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Y por eso viene el miedo a nuestras vidas, porque se nos olvida que si Dios nos sacó de una, Él nos sacará también de la otra. Deuteronomio, capítulo 7. Ponga atención lo que Moisés le va a decir al pueblo que está a punto de entrar en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Dios te abrirá el camino, quitando a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los efeos, a los jebuseos, a todo el mundo. Atención. Esas 7 naciones son más fuertes y más numerosas que tú. Yo no creo que eso fue un buen discurso para levantarle el ánimo a un pueblo que está a punto de conquistar una tierra nueva. Te vas a encontrar con 7 naciones que son más poderosas y más numerosas que tú. Querido hermano, querido amigo, cuando tú salgas a la calle mañana, te vas a encontrar con virus, con situaciones sociales, con problemas que son más fuertes y más numerosos que tú. Usted dirá, pastor, ¿y qué mensaje es ese?
Usted lo que quiere es meternos más miedo del que tenemos. El pueblo de Israel pudo haber dicho lo mismo. Y esas son las palabras de ánimo que tú nos quieres dar en el día de hoy, pero como sucede siempre en la Biblia, la historia no termina ahí. Porque usted brinca al versículo 17 y ponga atención a lo que dice el Señor. Tal vez tú te preguntes, ¿cómo podemos conquistar esas naciones que son mucho más poderosas que nosotros? Buena pregunta, ¿verdad? Fíjate cómo Dios se anticipa al pueblo. Lo más probable es que ustedes se estén preguntando, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo va a llegar la vacuna contra el COVID? ¿Cómo va a llegar el tratamiento? ¿Cómo va a ser lo del trabajo? ¿Cómo va a ser lo de la iglesia? ¿Cómo va a ser lo de la escuela? ¿Cómo va a ser lo de los niños? ¿Cómo podremos nosotros conquistar un enemigo que aparenta ser más grande y más numeroso que nosotros? Versículo 18. Recuerda. Primero lo dice, no tengas miedo. Ahí está, versículo 18. Deuteronomio 7, 18. No tengas miedo. Primera amonestación. Segunda, recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo a Faraón y a toda la tierra de Egipto. ¿Ustedes se acuerdan lo que Dios le hizo a Faraón? En otras palabras, recuerda las victorias de Dios. Recuerda la manera milagrosa en que Dios ha intervenido en el pasado. Y ese Dios que intervino en el pasado es el mismo Dios que va a intervenir por nosotros en el día de hoy. El Dios que nos redimió en Cristo Jesús. El Dios que nos compró, que venció la muerte, que es el enemigo más difícil de vencer. Fue vencido por Cristo en la cruz. El Dios que acompañó al pueblo por 40 años. El Dios que lo condujo a la tierra prometida, el Dios que dio tantas victorias en el pasado, es el mismo Dios que nosotros servimos en el día de hoy, es el mismo Dios que está con nosotros. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No temas, porque si Dios es con nosotros, dice Romanos capítulo 8, versículo 31, ¿quién contra nosotros? Entonces usted me pregunta, pastor, ¿entonces quiere decir que nosotros siempre vamos a obtener victoria en Cristo? Yes. Nosotros siempre vamos a vivir de victoria en victoria. La Biblia así lo enseña. Recuerde que particularmente nuestras victorias son espirituales. Eso no quiere decir que no van a haber consecuencias, heridas, laceraciones que vamos a experimentar en el camino. Pero la victoria la tenemos con Dios. Lucas capítulo 12. Ahí se nos habla de que nosotros no debemos temer a aquellos que solamente pueden hacernos daño físico. Aquí hay que temerle, es aquel que puede arrojar el alma al infierno y puede también darnos la bendición de la vida eterna en el cielo. Por lo tanto, el verdadero enemigo es aquel que solamente se puede ver y batallar con herramientas y armas espirituales. Dios nos ayudará a vencer todos y cada uno de nuestros enemigos. Primera de Corintios capítulo 15, 55 al 57, en la Nueva Traducción Viviente. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder, pero gracias a Dios que nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo venció la muerte, que es el enemigo más difícil de vencer, Él también nos ayudará a vencer en todas las demás batallas. Amén. Finalmente, número 4. Cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, cuando entendemos la verdadera naturaleza de la batalla, nosotros vemos el actuar de Dios. Nosotros vemos la provisión de Dios. Nosotros vemos la liberación de Dios. Versículo 17 del pasaje que leímos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Gizi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera.
Dios así lo hizo. Cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, nosotros podemos ver a Dios actuando. Nosotros podemos ver a Dios proveyendo. Podemos ver a Dios protegiendo. Podemos ver a Dios abriendo camino. Lo que no se ve con ojos físicos se puede ver con los ojos espirituales. Y la fe es la clave que nos ayuda para nosotros poder ver lo que no se puede ver. Dios muchas veces ha provisto de esta manera. Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios ayudó a David cuando tenía problemas. Dios ayudó a Daniel cuando estaba con los leones. Dios ayudó a Pedro y a Pablo cuando estaban presos. Dios ha ayudado, Dios ayuda y Dios seguirá ayudando. Dense cuenta, mis queridos hermanos, que todo lo que tiene que ver con esta historia está relacionado con la vista. El joven vio el ejército y tuvo miedo. Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos y él vio la protección de Dios. El ejército sirio fue cegado para que no vieran, porque Dios no solamente nos da vista a nosotros, pero también ciega al enemigo para que no, para confundirlos y para que ellos entonces experimenten la derrota que solamente Dios puede dar. Si ustedes siguen leyendo la historia, es interesante porque cuando Eliseo ora, los enemigos quedan ciegos y él los lleva hasta el centro de la ciudad de Samaria, capital de Israel, reino del norte, y cuando abrieron los ojos, estaban rodeados de sus enemigos. Y el rey le dijo, lo matamos. Y Eliseo le dijo, no, déjalo que se vaya, para que aprendan la lección. Y dice que ese grupo nunca más se apareció por ahí. Cuando los ojos nuestros espirituales son abiertos, los de los enemigos son cerrados, y nosotros podemos ver la victoria y el actuar de Dios, de que aunque parezca que nada está sucediendo, Dios está peleando por nosotros. Dios está actuando por nosotros. Aunque no vemos, aunque no parece, aunque no se siente, Dios está haciendo el trabajo que tiene que hacer y cumpliendo las promesas que Él hizo. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Finalmente, ya dije finalmente, note que el nombre de la ciudad donde estaba Eliseo se nombra en este pasaje, la ciudad de Dotán, capítulo 6, versículo 13. Es interesante que esta es la segunda vez que esa ciudad, el nombre de esa ciudad aparece en el relato bíblico. La otra vez es en Génesis capítulo 37, cuando encontramos la historia de José. ¿Ustedes recuerdan? José estaba chiquito, jovencito, con su túnica de colores. Su papá lo envía para que vaya a ver qué estaban haciendo los hermanos, que eran como 10, que estaban con las ovejas. Él sale a buscarlos, no los encuentra, pregunta por ellos y alguien le dice, ellos están en Dotán. Y allá se aparece José. José está pensando que sus hermanos lo van a recibir, que lo van a ñoñar, que van a decir, ay, qué lindo, el más chiquito de la familia. Pero ¿qué sucede? Trataron de matarlo, se salvó porque uno de ellos intervino. Lo tomaron, lo metieron en un hoyo. Cuando pasó una caravana de gypsies, lo vendieron como esclavo. Ustedes conocen la historia de José. El punto es este. Es la misma ciudad donde Eliseo ahora puede ver la protección de Dios, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los guerreros de Dios al lado de él para protegerlo. ¿Y por qué, si José estuvo en esa misma ciudad, él no vio todo eso? José cuando estaba en el hoyo, en el pozo, él no vio ángeles alrededor de él para protegerlo. Cuando lo montaron en el camello para llevarse en la caravana, él no vio ángeles y agentes de Dios para protegerlo. Cuando cayó preso porque el avioncito de Potifar le hizo una trampa y estuvo en la cárcel, no dice la Biblia que él vio todos estos seres que Dios envió para protegerlo. Él no los vio, por lo menos la Biblia no lo dice. Pero eso no quiere decir que no estaban ahí. Amén.
¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque al final de la historia, ustedes saben, cuando los hermanos, él se revela a sus hermanos y les dice a ellos, ustedes trataron de hacer esto para mal, pero Dios lo convirtió en algo bueno. Pero no solamente eso, también dice, creo que en 3 ocasiones, que Dios estaba con José. Así mismo dice el texto, Dios estaba con José. Entonces, porque él no lo veía, Dios no estaba. No, Dios estaba, porque la Biblia dice que Dios estaba. Y si tú ahora te estás sintiendo como que Dios no está contigo, como que tú estás solo, como que la vida y el destino te ha abandonado, como que Dios parece que no, yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de la palabra de Dios, que Dios está contigo ahí donde tú estás. Y Dios va a cumplir su promesa contigo, con nosotros, con su iglesia. Bendito sea su nombre. La historia termina de que en la ciudad de Dotán, los ojos de Eliseo y los ojos de su criado fueron abiertos. Ellos tuvieron ese privilegio. José no tuvo el privilegio de ver con sus ojos esa realidad, pero el principio sigue siendo el mismo. En medio de las situaciones difíciles, no es lo que se ve con los ojos lo que importa, es lo que no se ve. Y Dios puede ayudarnos perfectamente para que, número 1, veamos que no estamos solos. Número 2, veamos lo que la otra gente no puede ver. Número 3, que recordemos las promesas, no solamente las promesas, las acciones de Dios en el pasado, y entendamos que si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer de nuevo. Finalmente, aunque tú no experimentes, como José, la realidad física del actuar en la presencia de Dios, su palabra es válida cuando Él dice, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ustedes saben que lo más importante de todo esto es que para poder participar de las promesas de Dios, lo primero que hay que hacer es entregar nuestra vida a Jesucristo. Si tú lo hiciste, ya te felicito. Si no lo has hecho, hoy es un buen día. Y si eres un creyente que está pasando por una situación de soledad, de desánimo, de miedo, pídele a Dios que abra tus ojos espirituales, que te ayude a ver lo que normalmente no se ve, para que tú te puedas gozar en lo que Él está haciendo y va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.